Hace muchos años atrás, en Cosquín, caminando por el costado del río, me topé con un balcón de piedra, el cual realmente se veía muy antiguo. Grande fue mi sorpresa al encontrarme con una antigua casona olvidada que hoy, 40 años después, nos sorprende con su apasionante historia. Esta propiedad fue adquirida por la familia Sanguinetti Spinetto, debido a la enfermedad de uno de sus miembros. Era una familia muy reconocida en la historia de la ciudad de Buenos Aires. David Spinetto llega a la Argentina desde Italia en 1856 con tan solo 12 años. Trabaja en una maderera propiedad de sus dos medios hermanos. Era un aserradero a vapor ubicado en la manzana de nuestro Congreso Nacional. En 1889 los hermanos venden la misma al gobierno para empezar la construcción del actual Palacio del Congreso. Es allí donde David Spinetto, con parte del dinero, funda el Mercado Spinetto, hoy Shopping Spinetto. A la muerte de David Spinetto en 1910, uno de sus hijos, David Juan Luis, construye en el cementerio de la Recoleta una bóveda de gran valor arquitectónico, donde también descansan los restos de su yerno, José Sanguinetti, fallecido en 1927. Pero más allá de todos estos nombres muy conocidos en la sociedad de aquellas épocas y en la actual, esta bella casona olvidada fue el lugar donde el sueño de un niño se forjó a través del tiempo, dando lugar en la actualidad a un referente de la aviación como el señor Jorge Cleva. Y el sueño de aquellas niñas, Alejandra y Noemí Barrigón, que entraban a la misma y jugaban y reían en su bajada al río, con esa curiosidad de la niñez, testigos de esos momentos de esplendor. Mi nombre es Jorge Cleva. Yo vine a vivir acá cuando tenía unos 7, 8 años. Mis padres se habían separado y yo vine a vivir con mis abuelos. Desde esa edad hasta los 17 años que terminé la secundaria y me fui a Córdoba, pero siempre venía porque mis abuelos seguían viviendo acá. No era de una familia adinerada. El tema es que una vez se le voló el sombrero y fue a parar a una agencia de lotería. Lo fue a buscar y levantó la vista y había un solo billete ahí colgado. Y lo compró y sacó la grande. Y con eso le cambió la vida. Se pudo hacer el mercado, que no sé si lo conocen, pero es impresionante. Mi abuelo era el que... Él había hecho un convenio con la familia, había hecho un convenio de un arrendamiento, tenía que sembrar 2.000 frutales y él cultivaba rosas, puso un vivero ahí sobre la ruta, que todavía se ve el cartel medio borroso, vivero El Triángulo. Bueno, ellos tenían un hijo de la única que tenía el apellido Spinetto, que tenía mi edad. O sea, teníamos un mes de diferencia, una cosa así. Así que estábamos todo el día, jugábamos juntos. A mí siempre me trataron como si fuera uno más de... Nunca sentí discriminación ni nada. Tuvieron 7 hijos, creo, y la mayoría ya murieron. El que tenía la edad mía creo que todavía está vivo, pero no tuve más contacto con él. Lo vi una vez que fui a Buenos Aires, no lo vi, hablé por teléfono y bueno, fue muy fugaz y no...
acá era como estar en Disney. Primero que estaba todo bien cuidado, todo impecable. Yo tenía un lugar donde hacía aeromodelismo, que era una piecita donde había estado la usina, porque tenía usina propia originariamente. Quedó vacía la piecita esa y entonces yo me apropié. No había nada en la piecita, podía tener una mesa y podía guardar mis cosas. Yo fui bañero a los 17 años en la colonia de Santa Teresita y nadaba todos los estilos porque la gente que vivía acá, los mayores, los muchachos, los hermanos de mi amigo más grandes, me enseñaron a nadar todos los estilos porque ellos nadaban muy bien. Bueno, me enseñaron a andar a caballo, me enseñaron a vivir en el campo, ¿no? En realidad no era mi abuelo, pero yo lo trataba como si lo fuera porque mi abuela se casó en segundas nupcias con él y yo a mi abuelo no lo conocía, mi abuelo real, de sangre, digamos. Pero don Tartavini fue mi abuelo con el que conviví todos esos años, así que pasé una niñez muy feliz porque tenía el río a 50 metros de mi cama, había caballos, había chanchos, gallinas, había de todo. Mi abuela era una persona que había escapado de la Primera Guerra, así que tenía un montón de tragedia incorporada. Mi abuelo no, mi abuelo había venido cuando tenía 12 años acá con un tío. Cuando se bajó del barco lo perdió al tío, así que se crió solo desde los 12 años. Y tenía otra visión de la vida. Primero que no había estado en la guerra y después que era optimista por naturaleza. Barrigón. Yo ahora vivo en Cosquín, pero mi niñez, mi adolescencia, viví acá en Villa Bustos. Mi familia es una familia tradicional de acá, de esta zona. Familia tenía un negocio, era un almacén de ramos generales y en esa época era como lo único que había en toda la zona. Los dueños de acá hacían el pedido de mercadería y nosotros éramos los encargados de traerlo. Bueno, en realidad nosotros, digo, no era yo, sino que era o mi papá o alguno de mis tíos, pero yo sabía venir y por datos que tengo de mis primos como Andrés, Oscar y mi misma hermana, ellos también venían cuando les tocaba a algún otro hacer el reparto. En esta casa vivían mis abuelos, que Aniceto Barrigón, cuando él se instaló acá a principios del siglo XX, compró e hizo esta casa y el almacén. Toda esta zona, todo este edificio, ¿no? La casa, el que en la esquina era la casa familiar, con los hijos, mi abuela y mi papá y los hermanos. Y tenía conexión directa con el almacén y bueno, y era su
proyecto de vida. Sí, primero estuvo en Cosquín y acá debe haber sido 1910, si no me equivoco. La casa esta data de 1910. Como ellos eran clientes del almacén y mi papá por ahí era el que más daba la cara en los clientes y más la gente de acá de la zona, entonces era como el más cercano. Entonces lo conocían de ahí y mi papá les llevaba la mercadería a la calle. Y muchas veces íbamos nosotros de colados. Y el hecho de que ellos eran muy reservados y no entraba cualquiera. No, la gente del barrio que quería ir al río, ellos tenían la playa privada en el río. De la casa había una bajadita y estaba el río. Quedaba justo a la curva del río. Y la gente de acá del barrio iba del mirador más allá. No todo el mundo tenía ese permiso, algunos se metían, pero nosotros sí teníamos el permiso y veníamos con un señor, don Silva, que era el que nos enseñaba a todos a nadar. Bueno, ahí veníamos nuestra familia, yo venía con mi hermana y venían mis primos, pasábamos por acá y en la otra galería de la casa, en la otra ala de la casa, siempre estaban... Recuerdo que estaban las señoras sentadas en esos sillones de mimbre, tomando frescos, sentados quizás tomando alguna colación, algo. Y nosotros, bueno, pasábamos, saludábamos. Yo no recuerdo en qué año ya dejaron de venir. Bueno, uno ya siendo adolescente ya te ibas a otro lado, al río. Cartabini tenía el vivero enfrente de casa y yo, la ruta no era como es hoy, se ve que pasaban menos autos porque yo recuerdo de haber cruzado muchas veces estar ahí con él, en el vivero, en las plantas, y cruzaba sola por ahí, a veces con mi papá, pero si no, yo cruzaba sola, yo sabía ir mucho al vivero. Spineto lo compra esto porque había un pariente, no sé qué relación tenía, que se enfermó de tuberculosis y le recomendaron venir a las sierras. Vos fíjate que tiene una distribución muy especial porque todas las habitaciones tienen puerta para que no tengas que pasar por adentro de la casa y casi todas tienen baño privado. Cada uno tenía su pieza. Esa habitación de ahí era donde guardaban todas las bicicletas. Detrás de esa puerta había una sala de juegos, donde había disfraces en un armario y además había cartas, dados, y ahí nos juntábamos a jugar a la canasta. Antes de ir al río, terminábamos de comer, íbamos a jugar a la canasta y a veces hasta las 5 de la tarde estábamos jugando, se nos hacía tarde para ir al río. En una época hubo canchas de tenis en este lugar de allá. Había una laguna atrás de esto, que había un bote, que ya estaba seca cuando yo vine, pero estaban los restos del bote todavía. Y ahí había sandías. El mirador, nosotros lo llamamos el mirador porque daba al río, y era una formación de piedras donde habían hecho una plataforma y tenía una vista ahí, veíamos las crecientes cuando llegaban, desde lejos se veían. Por otro lado, yo lo usaba mucho porque estaba el aeroclub que ahora es el aeroclub de Santa María, antes era el aeroclub de Cosquín, justo enfrente del mirador, pero más cerca de Cosquín. Pero los aviones pasaban por ahí arriba y aterrizaban, y cuando había festivales siempre se tiraban paracaidistas que eran normalmente del ejército. Un día cayó una paracaidista acá, una mujer, una chica, y aterrizó, la trajo el viento y aterrizó enfrente de mi casa.
y se puso a tomar mate con mi abuela. Y venía siempre a visitarla, incluso una vez trajo un perro, un policía, un ovejero, que era hijo de una madre paracaidista. Y lo tuvimos mucho tiempo. Yo me fui cuando tenía 17 años, que eso fue en el 67. Yo soy del 50. Mis abuelos siguieron viviendo acá hasta que falleció mi abuelo, al poco tiempo, no me acuerdo qué año fue, y ahí mi tía se llevó a mi abuela a Buenos Aires, ella vivía en Buenos Aires, se la llevó y ya acá quedó. Antenor, que era Antenor Picón, que fue el cuidador que heredó, digamos, pero allá no cultivaban nada porque acá se había cortado toda la sequía que servía de riego y ellos quedaron como cuidadores. Bueno, esto se empezó a venir abajo porque ya la gente de Buenos Aires tampoco venía muy seguido, venía uno o dos que eran los que se ocupaban de alguna manera de mantener esto vivo. Además, fueron falleciendo muchos de los herederos, además eran una cantidad muy grande de herederos y nadie quería hacerse cargo de esto, todos querían venderlo y querían la parte. Pero bueno, había problemas de pago de impuestos, esto es una propiedad muy grande. Al principio tenía una pieza donde hacía aeromodelismo y siempre me gustaron, los aviones me apasionaban. Ya después que me había ido, vine e hice mi primera ala delta, que la hice de caña de bambú, porque acá había un cañaveral muy grande. Bueno, me dediqué toda la vida a fabricar, diseñar y fabricar aviones, alas delta, aviones ultralivianos y aviones experimentales. Qué sé yo, me dio cierto lugar en el ambiente aeronáutico como para que un historiador se ocupe de escribir mi historia, mi biografía. Creo que el principal motivo, lo que motivó el poder hacer cosas fue el disponer del lugar. Yo veía a mi tía que vivía en un departamento en Buenos Aires cuando iba, digo, yo ni loco vivo acá. Tener lugar, tener la libertad de poder usar todo el lugar es algo impagable para un chico, sobre todo.